estaba pasando un diplomado y el profesor que estaba encargado de una de estas materias, él me hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu meta como ingeniero civil? Entonces yo le di una respuesta, ¿no? Yo me imagino haciendo un proyecto, ¿no? Un cálculo sobre un proyecto y demás, ¿no? Y él me dijo, no, estás equivocado. Esa no es una buena meta, ¿no? Era un abogado, ¿no? Este docente. Y me dice, tu objetivo de vos tiene que ser el gerente general de la empresa más prestigiosa de Cochabamba, ¿no? Ese es tu objetivo. Entonces, yo me quedé pensando un momento y no le dije nada, ¿no? Pero el concepto que esta persona tenía acerca de la ingeniería civil está totalmente desenfocado, ¿no? Bueno, he podido trabajar en varias empresas constructoras y muchos de los gerentes o dueños de estas empresas no son ingenieros civiles. Había uno, por ejemplo, era arquitecto, incluso había uno que antes había sido transportista, otro había sido policía. O sea que tenían diferentes habilidades, pero aunque eran dueños de empresas, pero ninguno era ingeniero civil. O sea que para poder manejar una empresa y hacer el seguimiento y construcción de obras, uno no necesita ser del todo ingeniero. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Pues contrataba a profesionales, ingenieros civiles, para que pudiera realizar tareas que él no podía o no estaba calificado a hacer. Entonces, el campo de trabajo de un ingeniero, como había mencionado su compañero, tiene que ver con el cálculo. ¿Sí? Algunas personas quieren saber si cierta obra o cierta cosa que se va a construir está garantizada, si va a funcionar o es segura. Entonces, para poder saber y evaluar eso, necesitan a un ingeniero civil para que pueda realizar el cálculo. O incluso pueda dar alguna solución a algún problema estructural que se presente. Entonces, el campo de acción que tiene un ingeniero civil, por una parte, es el cálculo. Garantizar y verificar los cálculos y las estructuras, a fin de que estas, por una parte, puedan utilizarse el material óptimo. Porque ahora construcciones lo hacen hasta los maestritos, ¿no? El maestrito sabe que tiene que ponerle fierro de media a las columnas, sabe que las vigas tiene fierro de media abajo, de 3/4 arriba, sabe de memoria todas esas cosas. Y no hace ningún cálculo. Hasta construyen edificios de 3 pisos y no hacen ningún cálculo. Ellos ya saben qué tipo de fierro colocar. Pero la labor de un ingeniero civil en este campo es optimizar el material y garantizar el correcto funcionamiento de esta estructura. Pero si tú le dices al maestrito que te ayude a construir un edificio de 5, 6 o más pisos, él no se mete a eso. 3 pisos es su tope, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego un ingeniero civil con los cálculos y la elaboración de los planos. Y otra parte del campo de trabajo del ingeniero civil es la supervisión. ¿Sí? Entonces hay que supervisar, evaluar y hacer un seguimiento y dar el visto bueno a muchas cosas que se están haciendo a fin de garantizar
el correcto comportamiento estructural de nuestras estructuras. Entonces, no es el dirigir una empresa, ni ser el dueño de una gran empresa, no, sino es el cálculo, elaboración de planos, proyectos, la evaluación y la supervisión de obras de ingeniería. Entonces, eso es lo que tiene que ir enfocado en nuestra mente a partir de ahora sobre el campo de acción que tiene un ingeniero civil. Jóvenes, les digo la verdad, he sido docente muchas veces de 10º semestre, la mención estructuras de aquí de la universidad, y docente de 9º semestre, de 8º, en fin, y he notado algo que es común y muy preocupante en la mayoría de los estudiantes. Incluso he sido jurado en las defensas privadas que se hacen aquí en la universidad, varias oportunidades. Y algo común que he podido notar es que la mayoría de los estudiantes, por no decir todos, tienen un nivel muy deficiente en cuanto al cálculo estructural y la elaboración de planos. Por una parte, su compañero que comentó al principio, bien mencionó de que cuando uno sale tiene que aprender, y eso está muy bien, pero tampoco tiene que aprender desde muy abajo, ¿no? No tiene que aprender a hacer cálculos, no tiene que aprender a hacer planos, no tiene que aprender a hacer buenos proyectos. Esas cosas se aprenden aquí en aulas. Entonces, por lo menos alguien que salga de acá necesita estar a un nivel razonable. Quizás no bueno, pero sí suficiente como para que a partir de ese nivel pueda ir desarrollándose en el cálculo estructural, la elaboración de planos, memorias y proyectos. Entonces, muchas veces las tesis que me toca revisar, aparece una total incoherencia en los cálculos. Aparecen gráficos y cosas que hasta los estudiantes que han elaborado supuestamente no lo entienden. O a veces, muchas veces he visto que dejan el cálculo estructural y todo ese proceso a las computadoras. Ingeniero, el SAP, ingeniero, el ETAPS ha calculado, me ha dado verde. Todas las vigas me han salido verde y las columnas, solo esta columna de aquí me ha salido amarillo, después está todo verde, y eso quiere decir que está diseñado. Y el ETAPS me ha dado los fierros, el ETAPS me ha dado todo, ¿no? ¿Y qué has hecho tú? ¿Has introducido solo datos? ¿Has verificado a papel? No. Entonces, solo el ETAPS ha hecho el programa, el trabajo. Entonces, ¿dónde está la ingeniería? ¿Dónde está la ingeniería si el ingeniero no tiene la capacidad de demostrar sus resultados? No es eso ingeniería. Les digo la verdad, jóvenes, hasta los arquitectos saben utilizar el SAP y el ETAPS. Y hasta se han aventurado al cálculo estructural. ¿Sí? Pero un ingeniero que no pueda hacer esto, entonces es una pena, ¿no? Realmente es una pena. Algunos de los estudiantes de 10º del anterior semestre, por lo menos la mitad de la mención estructuras, jóvenes, todavía estructuras, no saben cálculo estructural, no saben hacer planos y no saben usar el SAP. Confirmado. ¿Y dónde se ve todo eso? Porque cuando les pido hacer un proyecto, no avanzan ni atrás ni adelante. ¿Sí? Y lo que hacen es copiar, y pegar y modificar, copiar, pegar de otro lado, y empiezan a armar una especie de rompecabezas con lo que consiguen. Y cuando uno se pone a revisar, no tiene ninguna coherencia, ¿no? Copia. Así que
jóvenes, no tiene que ser ese su caso. No tienen que ustedes llegar a 10º semestre en esas condiciones, ¿sí? Y tampoco salir de esta universidad en un nivel tan deficiente. Miren, sea que estén en menciones estructuras, mención vialidad, mención hidráulica o mención sanitaria, el cálculo estructural es algo que se van a topar siempre. No van a poder escapar del cálculo estructural. Vialidad, un puente, hay la materia de puentes. Se calculan los puentes, las vigas de los puentes, los estribos, las aceras, los bordillos se calculan. En hidráulica, por ejemplo, hay obras hidráulicas como ASURCH. Hay también obras subterráneas como galerías filtrantes que son hechas también de hormigón armado. ¿Sí? Si están en la materia sanitaria, hay cárcamos de bombeo. Las mismas cámaras de inspección tienen hormigón armado, tienen fierros. Y hay muchas otras cosas que también se requiere el hormigón armado. O sea, sin importar la mención que ustedes tomen, tarde o temprano se van a ver cara a cara con el cálculo estructural. Pero mi objetivo es ayudarles a conocer las cosas básicas y esenciales del cálculo estructural para que ustedes no estén en un nivel deficiente. Sin embargo, para poder aprender correctamente el cálculo estructural, que es lo más importante dentro de la ingeniería civil, es necesario que ustedes por su parte hagan algo. Ya les he dicho, la forma de pasar clases no es estar echado en la cama, viendo televisión, con la radio, haciendo otras cosas en el celular, en el jardín, en el micro, o en el trufi, o en el taxi, o donde sea, ¿no? Sino uno tiene que estar sentado, tiene que estar ahí con su escritorio, su cuaderno, su calculadora, hay una computadora a disposición para poder hacer alguna tarea que sea esencial. Lamentablemente, el tiempo que tenemos asignado para hormigón armado es limitado, es bastante reducido, es poco. Así que necesitamos pisar el acelerador, ¿sí? Y empezar a avanzar y empezar a aprender cosas que son muy importantes. Y solo esto va a ser posible si ustedes también pueden colaborar en esta dirección. ¿Sí? Así que una regla general que vamos a tener antes de empezar clases es que durante 2 minutos, no les pido más, prendan sus cámaras para ver sus ambientes de trabajo. Y ya después pueden apagar si ustedes gustan y empezamos con la materia. Esto con el objetivo de dar la seriedad que merece a la materia. ¿De acuerdo? Bien, creo que ya hemos hablado suficiente acerca de lo que es la materia de hormigón, lo que espero yo de ustedes y cuál es mi meta y objetivo para con ustedes. Así que vamos a empezar organizándonos. En primer lugar, solo quiero recordarles que en mi caso siempre va a haber clases, ¿ya? Sea San Juan, Ucupiña, lo que sea, siempre va a haber clases. Si la universidad lo autoriza, siempre hay clases, ¿ya? Entonces, algo a mí que me molesta personalmente es suspender las clases por motivos festivos, fiestas, cumpleaños y ese tipo de cosas. Me molesta, ¿no? Así que no pidan permiso para esas cosas, ¿sí? Por favor, ¿sí? Claro, evidentemente puede haber cosas urgentes, ¿no? Como cuestiones de salud, cuestiones familiares.
Entonces sí soy razonable a fin de conceder permiso o licencia cuando se requiera, ¿no? Y yo voy a elaborar un plan global donde van a haber fechas que tienen que cumplirse, ¿sí? No hay postergación, ¿sí? Cuando tú trabajas en la vida profesional y presentas un proyecto, ¿alguien trabaja aquí en licitaciones? A ver, ¿alguien trabaja en licitaciones o sabe cómo son? A ver, vos, Eduardo, ¿sabes algo de eso? Yo actualmente trabajo en una constructora ingeniero. Ya. Y Ahora, fíjate, Eduardo, ¿qué pasa cuando presentas un minuto tarde una licitación? pues, sea, cuando llegas a un minuto tarde, ya no puedes hacer ingresar lo que es la carpeta de la licitación, porque ya se cerró lo que es la ventanilla, te rechazan. Y prácticamente me ha ocurrido una vez Pierdes. y pierdes, prácticamente no, ya no ingresas, te cierra, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso no podemos darnos el lujo de llegar tarde o entregar tarde las cosas. ¿Sí? Ya estamos en octavo, ya estamos a buen nivel, así que tenemos que acostumbrarnos a actuar de forma responsable, ¿no es cierto? Bien, entonces algo que voy a hacer ahora es crear un grupo de WhatsApp y les voy a compartir el enlace para que todos se puedan unir y pueda compartir información mediante WhatsApp. Sin embargo, cuando la universidad cree las cuentas de Classroom, que yo creo que se van a tardar porque siempre se retrasan en esto, no nos vamos a retrasar por causa de eso. Yo les voy a compartir información que va a ser básica para que podamos avanzar. Así que denme un instante y les voy a pasar el enlace. Ya les he compartido el enlace en el Zoom, así que conéctense todos y a medida que se conecten vayan escribiendo su nombre completo en este formato: apellido paterno, materno y nombres. Entonces conéctense o únanse a este grupo y vayan colocando esta información. Les voy a dar tiempo.
Bien, jóvenes, ya se han unido la mayoría. Y voy a pasar al grupo el enlace para que, si es que hubiera algunos de sus compañeros, que me imagino que pudieran ser más, no se ha unido, entonces ustedes pueden pasarle el enlace y explicarle que si se une aquí a la materia, tiene que poner sus nombres en el formato que les he indicado. Ahora, lo que voy a hacer ahora es pasarles algunos documentos que les van a ayudar para poder aprender el cálculo estructural. A ver, lo estoy pasando en este momento al WhatsApp. Hay mucha bibliografía disponible para poder aprender hormigón armado, pero he encontrado yo algunas que son bastante prácticas y confío de que estos libros los pueden ayudar.